Buenas tardes. La presidencia solicita que por favor tomemos sus lugares para tratar de hacer honor lo que habíamos dicho antes de comenzar cuanto antes y así avanzar. Comenzamos la reunión, comenzamos la sesión, por favor. Esta vicepresidencia quisiera tomar la oportunidad para hacer algunos recordatorios de importancia para la discusión que tenemos frente a nosotros todavía. Y es recordar que pues el documento fue circulado anteriormente, hace varias semanas, hace un tiempo atrás, que si bien el documento no, pues no está abierto a discusión y a negociación, sí es importante que los Estados miembros, las delegaciones, recibamos las observaciones de sus instituciones aquí representadas. Queremos reiterar el agradecimiento a Open Society por facilitar y acompañar la discusión. Esta presidencia quiere sugerir que por favor los comentarios nos limitemos a que los comentarios pues sean un poco más concisos, más directos sobre los temas de fondo de la reunión, dado que pues por cuestiones de tiempo y los limitados recursos que tenemos, volver a tener una reunión de esta naturaleza pues se dificulta un poco. Entonces queremos aprovechar el tiempo en lo más que podamos. Y segundo punto, tomando en cuenta la cantidad de observaciones que se recibieron sobre cada uno de los ejes de recomendaciones, queremos sugerir que después de tomar en cuenta el primer eje, avancemos hacia el sexto eje, después al tercer eje, luego al segundo, y vamos a finalizar discutiendo el cuarto y quinto eje. Esto tomando en cuenta la cantidad de observaciones que se recibieron por cada eje, y de esta forma ir evacuando los comentarios y avanzar lo antes posible. Entonces comenzamos con el punto 1.8, que es el siguiente: diseñar e implementar con base en evidencia políticas y acciones para la prevención selectiva o secundaria, particularmente dirigidas hacia jóvenes en situación de riesgo y sus familias, enfocadas en mejorar las relaciones familiares, y generar oportunidades de educación, alfabetización digital, habilidades y destrezas para la vida, empleo, independencia económica, participación cívica, actividades culturales y deportivas, entre otras, para de esa manera generar alternativas viables frente al camino de la delincuencia. Abrimos ahora espacios para comentarios. Trinidad y Tobago, please. Thank you, Chair. I'd just like to make a couple brief, changes. I wouldn't even bother with the comments. So that word youth in there, I would like to suggest that we change it to children and youth, specifically because of the definition, and those two things are important within this context. And I would also like to insert, after improving family, the word and pair, and then to make the word relationships plural. So it would then read family and peer relationships. So I think it's important that we recognize that we need to, as we talk about risk modeling, that we need to deal with both family and peer relationships. Thank you, Delegate. We will take your comments. ¿Alguna otra observación? Roberto, por favor. Bueno, si incluimos niños, no sé si la observación entonces ya vaya tan dirigida, pero podría hacerse mención a, no quiero pecar de ser muy UN, pero a los lineamientos, a las directrices de RIAD, que son las directrices de Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil. Tal vez hacer alguna referencia a las directrices, ya tienen un marco bastante amplio que nos puede ayudar a, digamos, evitar que tengamos que duplicar el esfuerzo de la redacción en este punto. Gracias, Roberto, tomamos nota. ¿Alguna otra observación? Pasamos al siguiente punto, 1.9. Diseñar e implementar con base en evidencia políticas y acciones para la prevención indicada o terciaria, particularmente dirigidas hacia jóvenes en conflicto con la ley, incluso integrantes o exintegrantes de maras y o pandillas, para su reinserción positiva y productiva en la sociedad,
y evitar que reincidan en conductas antisociales, violentas y delincuenciales. Dejamos abierto para sus comentarios. Roberto, por favor. Perdón, nada más en la versión de inglés utilizan el concepto reentry. Por lo general preferimos que el término sea social reintegration en vez de reentry, pero no sé si esto entra en conflicto con algún otro alineamiento que tengan ustedes. Solamente... Es correcto, gracias. Dado que no tenemos observaciones, seguimos con el punto siguiente, 1.10. Este pues no tiene ninguna observación. Vamos al nuevo párrafo, que es el 1.11. Procederé a leerlo completamente. Diseñar e implementar políticas de desarrollo urbano dirigidas a contar con ciudades inclusivas, productivas, seguras y resilientes que ofrezcan a sus habitantes, en especial a quienes residen en asentamientos informales, mayores oportunidades de acceso al trabajo, la vivienda, el transporte y demás servicios básicos y sociales, de forma de mitigar factores de riesgo asociados con la violencia letal, incluyendo el homicidio intencional en contextos de rápida urbanización. Dejamos abierto, por favor. Sí, una pequeña observación formal. Nos parece que violencia letal y homicidio intencional son redundantes. Entonces, la idea de violencia letal incluyendo el homicidio intencional parece que no tiene mucho sentido. Es correcto, gracias, tomamos nota. ¿Alguna otra observación? Pasamos al punto siguiente, 1.12. Diseñar e implementar, con base en evidencia, políticas y acciones para la prevención comunitaria dirigidas hacia el fortalecimiento del tejido y las capacidades y la resiliencia de los barrios, comunidades, la creación y o fortalecimiento de políticas de proximidad comunitaria y el apoyo a liderazgos positivos que puedan interrumpir activa y tempranamente las cadenas y escalamientos de violencia e intervenir en la mediación de conflictos. Dejamos abierto, por favor. Uma questão de detalhe aqui, me parece que o parágrafo está perfeito da maneira como foi redigido, mas me parece que o parágrafo se beneficiaria com a inclusão de uma expressão direta de serviços públicos implantados, de serviços públicos que podem fazer parte dessa cadeia. Eu digo isso exemplificando um esforço local de São Paulo no combate ao estupro, em que outros serviços públicos disponíveis para além do campo da segurança pública, como educação, assistência social, saúde, etc., são fundamentais para o reconhecimento de evidências precoces desse crime, né, dessa violência, do estupro, mas que, numa escala maior, pode culminar também no homicídio. Então, esse desenho e implementação com base em evidência de políticas e ações para prevenção comunitária, talvez explicitar a questão da inclusão de outros serviços públicos dentro do território, para identificação como uma espécie de alarme, uma espécie de possibilidade de prevenir crimes mais graves. Obrigado. Excelente, gracias. Tomamos nota. United States. Yes, thank you, Chair. My delegation has a few changes to propose to this with regard to community policing models. We think that some additional language can broaden the terminology. So where we say creating and or strengthening neighborhood/community police, we would like to suggest instead creating and or strengthening trust between local officials, police, and community members, which could encompass initiatives broader than just community policing. So, thank you. Thank you, United States. We will take into consideration your comments. ¿Alguna otra observación sobre este mismo párrafo? De lo contrario, pasamos al siguiente. 1.13. Diseñar e implementar políticas y acciones de prevención de la violencia y el delito, incluyendo el homicidio intencional, dirigidas específicamente hacia poblaciones en zonas fronterizas o pueblos, comunidades que se encuentran en los corredores utilizados para el tráfico ilícito de armas de fuego, drogas y demás actividades ilícitas. Dejamos abierto para comentarios.
No comentarios. Pasamos al siguiente punto. 1.14. Adoptar y o fortalecer, según el caso, modelos de patrullaje en zonas de riesgos, zonas calientes, habiéndolas detectado previamente, así como los días de la semana y las horas de mayor incidencia del homicidio intencional y otros delitos violentos. Complementar estos modelos con esfuerzos de cohesión comunitaria para reducir la violencia y el delito desde su raíz y evitar su desplazamiento. Dejamos abierto para comentarios. Por favor. Yo nada más como comentario, me parece que este punto en particular podría incorporarse en el anterior. Es decir, me parece que se vuelven un poco redundantes tener dos puntos separados respecto a uno un poco más inclusivo. Excelente, tomamos nota de sus comentarios y lo vamos a analizar al redactar el documento. Cure violence, please. Thank you. I think that the use of the word patrolling in this paragraph really just sort of is implying that the only thing you can do is use police to patrol these neighborhoods. And I don't think that's what we want to say. At least it's certainly not what Cure Violence would want to say. And I think that we may want to broaden the language or maybe to not be about patrolling hotspots, but adapt and strengthen models or applicable models for addressing violence in these hotspots or something like that, but not limit it to patrolling because I think it's the wrong way we want to go with the direction. Thank you for your comment. It's an important one. United States, please. Yes, thank you, Chair. To echo what our colleagues from Cure Violence just said, we had similar concerns about the term patrolling, and one formulation that we would offer is instead of saying models for patrolling hotspots, we would say models to apply targeted policing and prevention interventions to hotspots, and the rest would continue the same. Thank you, United States. We take note. Cure violence again, please. I appreciate the intervention, but I think if you say it that way, it looks like it's still models for policing and intervention. It's still like the interventions are policing interventions, even if it's not meant that way. So I'd just be very careful about how you phrase that. But you've got the idea, and you'll figure out some wording. Thank you, Karen. We take notes. Por favor. Sí, el tema allí es básicamente de acción. Entonces, obviamente, dependiendo de cómo es la relación con la policía, pues el patrullaje puede ser a veces no la única forma de aproximar este tema, o como lo decían ahora, el seleccionar algún tema de policía. Pero muchas veces en estas áreas, cuando hay mucha inseguridad, el hecho de detectar un sitio donde estén ocurriendo muchos homicidios a través de como un hotspot o esto, y poner, por ejemplo, un puesto fijo de la policía allí, soluciona casi un 100% la posibilidad de nuevos homicidios. Entonces, de pronto es cómo se frasea esto para que no suene como que tiene que ser un patrullaje o que sea esto, pero que sí con base en la información que se tiene y en la realidad del sitio se ponga una disuasión para que estas confrontaciones y sobre todo en el tema de fronteras invisibles sigan ocurriendo. Gracias. Sí, sobre todo el punto de cohesión comunitaria, fortalecer el vínculo con la comunidad, que es el punto importante del párrafo. ¿Algún comentario sobre este punto? Pasamos al siguiente, 1.15. Diseñar e implementar políticas y acciones basadas en evidencia que incentiven y regulen la progresividad en el uso de la fuerza legítima y prevengan el uso excesivo de la fuerza y otras formas de maltrato por parte de funcionarios encargados de proveer seguridad pública y de mantener y restaurar el orden público en línea con el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el respeto a los derechos humanos. ¿Algún comentario sobre este punto? Cure violence, I see your... Please. I would like to propose the insert into the first part of this some sort of limiting thing. So design and implement evidence-based policies and measures to motivate and regulate
to motivate and regulate where deemed necessary or something. Not that the regulating is deemed necessary, but the use of force is deemed necessary. In not all cases it's deemed necessary, so we shouldn't assume that. So I'm trying to figure out what's the right phraseology, but somehow, like, when you're going to use force, then do it in a way that is responsible and regulated and gradual and all of those things. Thank you, I take note. Por favor. México Evalúa. Yo tengo sugerencia quizás ser un poco más específicos y, o sea, en el diseño e implementación de las políticas para regular la progresividad del uso de la fuerza. Por un lado, pues es muy importante entrenar a quienes tienen detentan el uso legítimo de la fuerza por un lado, y por el otro, que existan mecanismos de vigilancia. O sea, una buena oficina de asuntos internos, fortalecer la supervisión ciudadana sobre las fuerzas de seguridad. Esa es mi sugerencia. Agradecemos, tomamos nota también. El laboratorio de investigación, por favor. En la misma línea, fortalecer, el planteamiento sería fortalecer los mecanismos internos de control, de supervisión para una permanente depuración, evaluación y depuración de las fuerzas de seguridad. Gracias por sus observaciones. Veo que María Isabel ha solicitado la palabra. ¿No? Ok. Francisco, por favor. Yo agregaría precisamente un protocolo de uso de la fuerza, ¿no? Que ese es el elemento que te podría dar los elementos para que tengas tanto el entrenamiento como la supervisión. Gracias. Trinidad Tobago, please. Thank you, Chair. I just want to make a quick point that the use of the term legitimate use of force actually encapsulates all of what you're discussing. So the legitimate use of force is both gradual and only as necessary. So in my view, to put in anything else other than the words legitimate force is superfluous. Thank you. Thank you, Trinidad y Tobago. ¿Alguna otra observación? Podemos avanzar al siguiente punto. 1.16. Invertir en la formación, profesionalización y actualización de funcionarios públicos en las áreas de seguridad, educación, trabajo, cultura, deporte, salud y asistencia social, y brindarle las herramientas, el equipamiento y los recursos necesarios para la prevención de los tipos de violencias que tienen el potencial de escalar hacia homicidios intencionales. Veo Centro de Excelencia, por favor. Solo como sugerencia para todo el párrafo, incluir que se tenga perspectiva de género en la profesionalización y en el entrenamiento. Eso está en uno de los principios, así es que ya lo hemos considerado para todos los principios. 6R, por favor. Gracias. Sugerir que después de áreas de seguridad se añade sistema penitenciario, que aparece en todo el resto del documento, debería estar aquí también. Gracias, tomamos nota. Señor Cuellar. No, yo soy de la opinión, pero igual no, pero que se pudiera precisar en las direcciones de las escuelas, ¿verdad? Y el profesorado también, ¿verdad? Cuando se habla de funcionarios en general, pero sabiendo de que ahí se está formando, ¿verdad? O deformando. Habría que ponerle atención a eso. En el área de educación podemos dejarlo establecido. Veo aquí del lado alguna observación. Cartel levantado. Excelente. Bueno, hemos terminado el punto, el eje primero. Por favor, Marisol. Mira, no, es que en la parte esta de educación a los funcionarios públicos, hablando más que todo en las personas que tienen que llevar a cabo esta implementación de las políticas de prevención y esto, yo haría un énfasis en el uso de la información para la acción. Muchas veces estas personas no usan la información que existe para poder implementar las estrategias de prevención aquí sugeridas. Entonces yo creo que eso sería bueno ponerlo explícito ahí, es usar esa información, porque empiezan es como a oír cosas, pero no
realmente usa la información para la acción. Señor Cuellar, sí, gracias. Señor Polanco, por favor. Como veo que ya terminamos este punto, por lo menos ya no hay nadie más pidiendo ahorita, yo quiero sugerir que se abra otro ahorita o que se incluya en este mismo, pero algo que tenga que ver con dignificar al policía. Yo entiendo que en algunos casos puede ser cuestionado el papel del policía, pero sobre todo, yo no sé cómo será en cada uno de los países, pero por ejemplo en Guatemala, el policía regularmente viene del campo, no conoce la ciudad, y el ciudadano de la ciudad no respeta al policía, no lo trata de manera digna, y eso puede convertirse en una especie de círculo vicioso en que el policía devuelva con maltrato o eventualmente con violencia o actos de corrupción esa discriminación de que es objeto por parte de la población. Entonces, creo yo que habría que pensar en esta tarea de prevención en una actividad encaminada a dignificarlo, porque eso lo hará parte de la sociedad y menos proclive a cometer cualquier tipo de abuso. Gracias, señor Polanco. Muy acertado su comentario, la importancia de darle el reconocimiento a las fuerzas de policía y la vinculación que esto tiene con las comunidades. Tomamos nota de su comentario y lo vamos a analizar en el documento completo. Vamos a tomar nota. Si gustan, podemos pasar al sexto eje, ya que hemos finalizado el primer eje. El sexto eje se refiere a las recomendaciones para la recolección de datos, la producción de estadísticas e indicadores y la generación de conocimiento a partir de la aplicación de procesos de monitoreo y metodologías rigurosas de evaluación. En el punto 6.1 tenemos una única observación referida a la alta calidad. Podemos tomarla en consideración o dejarlo cerrado porque es un calificativo, ¿no? Entonces, si gustan, podemos pasar al siguiente punto. 6.2. Renovar los esfuerzos para cumplir con el envío anual del Estudio de Naciones Unidas sobre tendencias delictivas y funcionamiento de los sistemas de justicia penal, a través del cual se reportan los datos sobre homicidio intencional y que luego se comparten a través del Observatorio Interamericano de Seguridad, estableciendo los mecanismos internos, interinstitucionales de colaboración y coordinación que permitan una entrega oportuna de datos de alta calidad. ¿Algún comentario sobre este punto? Por favor. Sí, en realidad el comentario es sobre el epígrafe general 6, que dice que hay que generación de conocimiento y recolección de datos a partir de aplicación de procesos de monitoreo y metodologías rigurosas de evaluación. De forma general, el monitoreo y la evaluación están pensados para las políticas públicas de prevención. Entonces, la calidad de los datos tiene que seguir criterios de calidad más que procesos de evaluación. O sea, es como que suena un poquito extraño hablar de evaluación en términos de producción de datos, solo eso. Gracias por su comentario, tomamos nota. Sí, por favor. Yo me preguntaba, o sea, me imagino que tiene un origen que no sé cuál es, que está referido a recolectar y organizarse para el estudio de Naciones Unidas sobre tendencias delictivas, pero creo que no es solo este estudio el que requiere esta data. Varios organismos internacionales piden la data, entonces lo que sugeriría, o sea, por ejemplo, el mecanismo pide la data referida a muerte violenta de mujeres. La Comisión Interamericana para los informes específicos sobre violencia y letalidad también pide data. O sea, lo que quiero plantear es que no es solo Naciones Unidas en este específico punto, el EPU le pide a los estados también. Entonces, como ampliar con un párrafo general sobre el envío anual del Estudio de Naciones Unidas y otros organismos internacionales que lo requieran, porque lo que pareciera es que además cada órgano pide una data distinta. Entonces lo ideal es que si van a centrarse y colaborar, pues que además sea esa la data que se manda para todo el mundo. Porque, por ejemplo, en el caso nuestro, una data es la que nos mandan a nosotras y otra es la que le mandan a CEPAL con el mismo indicador.
por eso lo refiero, ¿no? Gracias, muy oportuno su comentario. Le daré la palabra a la secretaría, quiere hacer unas observaciones sobre este tema. En este sentido, gracias, presidente. En este sentido de su comentario, Luz Patricia, perdón. Aquí se refiere solamente a los datos de Naciones Unidas, porque nosotros, como Secretaría, tenemos un acuerdo discutido en la Comisión de Seguridad Hemisférica, los países que la OEA, el Departamento de Seguridad Pública, recolectamos estos datos con los países. O sea, entonces, estos datos los países entregan a nosotros, a nuestro observatorio de seguridad. Pero estamos súper de acuerdo contigo que son importantes toda la información. En este sentido es que, por este acuerdo, toda la región de las Américas, en este tipo de información específica, nosotros trabajamos directamente con los países, con los ministerios de seguridad, o sea, con los órganos gubernamentales responsables por esta información. Solo por eso. Gracias, directora. Por favor. Sí, básicamente en el encabezado del sexto, yo diría más que, o sea, está bien el tema de generación y producción de estadísticas, pero también enfatizaría allí la utilización de esas estadísticas, porque muchas veces nos quedamos solamente en conocerlas, en generarlas y todo este tema, pero realmente no las utilizamos. Y yo haría énfasis aquí es en la utilización de las estadísticas como tal, en el punto 6. Gracias. Gracias. Tomamos nota. Roberto, por favor. Muy breve. En la versión en inglés, el nombre de la CTS le falta la palabra systems. Es todo. Es en Criminal Justice Systems. Excelente, tomamos nota. Sim, por favor. Sí, muy rápidamente, algo que no lo veo más abajo, que creo que deberíamos decirlo, no sé si aquí, en principio, porque es el establecimiento de los mecanismos internos interinstitucionales de colaboración, pero hay un tema presupuestario con el tema de la recolección de la data, que nosotros también hemos como identificado muy claramente. Nosotros le pedimos a los estados que recolecten data, pero cuando le preguntamos si en sus presupuestos hay una asignación para la recolección de data, no hay. Entonces, claro, la recolección de data no es uniforme, porque cada registro administrativo depende de la necesidad de cada jefe de ese registro administrativo. Entonces, me parece importante, no sé si aquí o más adelante, cuando en el 6.10 se habla de crear herramientas y procedimientos, se visibilice el establecimiento de procedimientos que garanticen recursos para el levantamiento de la data, que como todos saben, pues requiere unas actividades muy específicas y el desarrollo de mecanismos y de tecnología que permita levantar data creíble, data uniforme, data que pueda ser colectable y pueda ser útil para la generación de diagnósticos, ¿no? Gracias por su comentario muy oportuno. María Isabel, por favor. Sí, no, un poco para ampliar el tema no es, porque si nos quedamos en el presupuesto, ahí sí no se hace nada, porque sabemos que la mayoría de las restricciones que tienen nuestros países es al presupuesto y sobre todo a generar buena información. El tema es que hay que recoger la información que se tiene y a partir de lo que se tiene mejorar los mecanismos. Hay que identificar son las fuentes primarias de información y homologar que se está entregando. Básicamente lo que se ha hecho con el observatorio que mencionaba la señora directora, efectivamente esos datos que recibe el observatorio son los datos unificados de cada país a partir de los datos que son los oficiales que manejan los diferentes institutos o centros de estadísticas nacionales, como de censos y estadísticas nacionales, por ejemplo en Colombia el DANE o el INEGI, estos son los datos oficiales de los países que han sido validados a nivel de las fuentes primarias y que llegan aquí
para que lleguen al informe de homicidios, de datos de homicidios que maneja en Latinoamérica, en todas las Américas, perdón, la OEA, y que se maneja a nivel mundial por la UNODC. Gracias. México Evalúa, no sé si quiere hacer alguna observación. Ok. Podemos seguir al siguiente párrafo, al 6.3. Adoptar y aplicar estándares internacionales para medir la calidad de los datos de homicidio intencional y monitorear de manera periódica los avances alcanzados en función de esos estándares. ¿Alguna observación sobre este párrafo? Pasamos al siguiente. El 6.4 está cerrado, no tiene ningún comentario. Por favor. Queremos reabrir mínimamente el 6.4. Nos parece un poco extraña la idea de mantener la independencia de las bases, cuando posteriormente lo que se va a decir es que hace falta que se crucen las bases. Entonces, en vez de mantener la independencia, podía ponerse directamente el punto siguiente, que es cotejar de manera periódica los datos. Y ahí nos parece importante añadir víctima a víctima, porque nuestra experiencia con órganos de producción de información de homicidio, si uno les dice que tienen que cruzar la información, a veces lo que hacen es agarran un número, agarran otro número y los comparan. Y de lo que se trata no es solamente de comparar los números, sino de que víctima a víctima ellos puedan cotejar para ver si tienen las mismas víctimas. Entonces nuestra sugerencia sería integrar el 4 con el 5 en vez de hablar de independencia de las bases y mencionar el cruce víctima a víctima. Gracias por su comentario. Lo vamos a considerar para ver si unimos los párrafos. Le solicitaría a México Evalúa si va a intervenir o por su micrófono está abierto, así le puedo dar la palabra a los siguientes. No, mi micrófono está cerrado. ¿O está abierto? Sí, puede apagar su micrófono. Ambos están abiertos. Ah, perdón. Gracias. María Isabel, por favor. Sí, una de las cosas en el mismo orden de ideas a Ignacio la independencia en las fuentes, o sea, las bases de datos debe existir. Lo que debe existir es el mecanismo de cotejar o validar de manera periódica la información de estas fuentes como mecanismos de transparencia y de control de calidad del dato. Este ejercicio se recomienda que se haga a nivel local. De esta manera la información subirá de mayor calidad a un nivel subnacional o nacional. Esa es la recomendación si queremos tener datos de buena calidad, porque donde se cogen los datos de buena calidad es a nivel local donde se producen. Y de allí, si los estamos validando, cruzando esos datos de manera periódica, manteniendo la independencia de cada fuente de información, podemos subir los datos de mejor calidad a un nivel subregional o subnacional, y si lo tenemos ya cotejado a nivel nacional va a ser mucho mejor la calidad del dato, que eso es lo que se recomiendan en los observatorios que se hacen. Gracias por sus observaciones. Señor Polanco, por favor. Miren, yo creo que aquí hay que analizar un poco más, pero también hay que entender que cada una de las fuentes que hay en los países puede tener datos diferentes. Creo que a lo que habría que apostarle es a que los estados tengan una fuente oficial en donde se unifique, por ejemplo, todo ese conjunto de criterios. Porque, por ejemplo, nosotros, en el caso de Guatemala, nuevamente lo menciono, que es el caso que conozco, hay al menos 3 fuentes. Está la de la Policía Nacional, que tendrá alguna información, no necesariamente la tiene toda. La Fiscalía, que tendrá la información de los casos que están tramitando. Y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses, en opinión personal, creo que tiene los datos más completos, porque no solo tiene información de cuando una persona ha sido herida, por ejemplo, sino que le da seguimiento y el INASIF, en este caso son las siglas, sabe si esa persona pierde la vida o no ya estando en el hospital. Entonces yo creo que ahí es donde se pueden tener datos más certeros, pero como no todos los homicidios por el nivel de impunidad son conocidos por la Fiscalía, entonces divergen en cantidad los datos que tienen ambos. Y la policía tampoco le da seguimiento
a esa persona que fue herida hasta el hospital. Entonces también tienen otros datos. Regularmente son 3 datos los que existen en el caso de Guatemala. Pienso que lo mismo debe ser en el resto de países. Entonces, en Guatemala, de lo que se ha venido hablando desde hace ya algunos años, pero no se logra establecer, es de crear una base real, una base de datos única, en donde esté la información de todas las instituciones, para no necesariamente estar teniendo 3. Porque en el momento en que se dan datos, algunos funcionarios usan de una o de otra institución y no se tiene claridad acerca de cuáles son los datos reales. Como les digo, yo en lo personal creo que son los del INASIF, pero cada quien tiene sus opiniones al respecto. Así que yo creo que lo importante sería que los estados sí trabajen la forma de unificar sus criterios o una base de datos oficial. Gracias, señor Polanco. Veo que han solicitado la palabra Jerónimo, María Isabel, Roberto y México Evalúa. Les invito a que por favor sean lo más concisos que puedan para avanzar por el tiempo. Gracias. Sí, no, quería aclarar un poco el tema de tener solamente una fuente fundamental, digamos, oficial, podría realmente disminuir la calidad de la información, porque como usted lo dice, pues sí lo puede tener solamente una, pero las otras pueden contribuir al hecho. En Guatemala se hizo la mesa de homicidios, y al igual que en otros países, donde iban las fuentes primarias, que iba policía, la parte de medicina forense y la parte de la fiscalía. Allí se evaluaba uno a uno cada caso para tener la información general del país aportada por las 3 fuentes. Entonces, mi sugerencia es no, por eso digo yo que hay que mantener la independencia de cada fuente de información, y esta de una manera periódica, cotejando la información de manera periódica, garantiza la transparencia y la validez de la información. Entonces, mi sugerencia es esa, es tener las fuentes de información que se tienen en los países, pero hacer el ejercicio con ellos de validación y cotejamiento. Gracias. Gracias. Fip, por favor. Sí, no se nos puede olvidar, y era una cosa que estaba en la versión que conocimos en febrero o en enero, y es la visión de sistema que tiene esto. Cada uno de los actores dentro del sistema penal tiene una función totalmente distinta. Quizás medicina legal cumple un papel, digamos, más neutral, pero lo que es la policía, los fiscales y los jueces, pues cumplen una función distinta. Si uno quisiera unificar las bases, pues la pretensión final sería solamente lo que al final se juzga y se condena como homicidio, que es lo que, como hecho cierto, socialmente y legalmente, se considera un homicidio. Por eso nosotros insistimos y hemos insistido desde el principio en que se debe mantener la independencia de las bases de datos, y eso obedece a una intención de algunos analistas en la región de querer tener la megabase de datos de la criminalidad real, lo cual pues es una pretensión que no se ha logrado en 200 años de criminología. Difícilmente creo que se pueda, digamos, lograr en este momento. Por favor. Muchas gracias. Yo al enunciado del eje 6 pues le agregaría el para qué queremos toda esta información. Porque pues si logramos todos estos objetivos vamos a tener una gran base de datos, pero si no la convertimos en información para inteligencia policial, si no la utilizamos para hacer diagnósticos, para hacer evaluación o para la rendición de cuentas, pues no nos va a servir de mucho. Entonces yo agregaría al gran enunciado el para qué queremos esta información. Gracias. Gracias. Roberto, por favor. Y justamente en ese sentido, si la finalidad es que utilicemos esa información, desde luego es fundamental tener entonces fuentes que podamos utilizar para comparar. De hecho, es bastante útil para poder comprobar la validez de la información, por ejemplo, comparar registros delictivos con los registros del sistema de salud. Y justamente por eso yo creo que es la importancia del párrafo anterior, únicamente verificar que sean fuentes que tienen criterios de calidad suficientes para poder tomarlos. Por ejemplo, tal vez en el párrafo anterior podría agregar estándares internacionales como los principios fundamentales de las estadísticas oficiales de Naciones Unidas, que es como un marco bastante amplio que justamente ayuda a tener ese estándar de calidad
pero sí referirlo de manera directa en el plan. Gracias por sus observaciones. Las vamos a incluir en el documento y se analizará si se juntan los párrafos 6.4 y 6.5. Para seguir en las discusiones, continuamos con el punto 6.6. Complementar los datos de homicidio intencional provenientes de los sistemas de justicia. Perdón. Me adelanté. ¿David? No, perdón. David, no está mal, David. No, solo un comentario para mediar un poco esta discusión. Creo que el problema básicamente es de formulación, que estamos diciendo todo lo mismo de forma diferente. Definitivamente tiene que haber varias fuentes, no podemos acabar con algunas fuentes. Pero a partir de las fuentes es importante que se estime el número final de homicidios por país. Entonces, se trata simplemente de formularlo de forma que se mantengan las fuentes, que haya un trabajo de cotejarlo víctima a víctima y que a partir de ahí se establezca un número final por país o por unidad subnacional. Excelente, gracias por esa aclaración. Ahora, si les parece, podemos seguir con el punto 6.6. Ahora sí. Excelente. Complementar los datos de homicidio intencional provenientes de los sistemas de justicia penal con las estadísticas de defunciones por homicidio a partir de los registros administrativos de mortalidades generados por los sistemas de salud y codificados según la última y más vigente versión de la clasificación internacional de enfermedades. ¿Algún comentario sobre este punto? Ignacio, Podría adelante. integrar con el punto anterior, que es una especificación de lo que se ha dicho en el punto anterior. Excelente, gracias por la observación. Vamos al siguiente punto, 6.7. Analizar de manera paralela otros tipos de delitos violentos, lesiones intencionales, violaciones y comportamientos antisociales, riñas, consumo de alcohol u otras drogas, vandalismo, para lo cual resulta necesario mejorar la disponibilidad y calidad de esos datos y trabajar de manera transversal entre los registros administrativos de instituciones pertenecientes a los sistemas de justicia penal, salud y asistencia social. María Isabel, por favor, y después Roberto. Sí, yo refrasearía eso de comportamientos antisociales, porque el hecho de consumo de alcohol o otras drogas no es un comportamiento antisocial, precisamente social. Pues no sé de las drogas, pero por lo menos del alcohol sí. Pero, pero sí, yo no le pondría el adjetivo de antisocial, sino el consumo o el comportamiento puede ser de convivencia, como el consumo excesivo de alcohol, de drogas y esas otras cosas. Gracias. Tiene la palabra Roberto y después el señor Cuellar, luego Cure the Violence. Mi comentario sería en el punto anterior, cuando se hace referencia a otros tipos de delitos violentos. Eso que está entre paréntesis yo lo refrasearía utilizando las categorías de la ICCS, justamente para tener, digamos, homogéneos los criterios. Y, por ejemplo, mi sugerencia sería que en ese paréntesis pusiera assault, threat, rape, possession or use of weapons and explosives, para utilizar las categorías de la clasificación, ya que estamos utilizando de entrada la clasificación. Excelente, gracias por su comentario. Señor Cuellar. Yo plantearía ahí que se incluyeran las desapariciones forzadas de personas y las extorsiones, que muchas veces terminan en homicidio al no pagar la extorsión. Desapariciones forzadas también. Porque aquí está. Gracias, señor Cuellar. El punto que usted nos hace referencia se encuentra también ubicado en el punto 6.8. Entonces consideramos que si ya está ubicado ahí, pues podemos incluirlo únicamente ahí. Cured violence, please. Hi, this is just a grammatical thing. I think it's, I was looking at Maria Isabel's point. In English, it says abuse of alcohol and drugs, so it's not consumption. So I think if we just change the word, then you could probably keep it antisocial. Perfect, thank you. Francisco.
por favor. Yo agregaría algo que tiene que ver con las realidades locales. No necesariamente los delitos violentos son los únicos que te llevan al homicidio. Hay otros delitos que deben ser analizados de manera puntual por cada una de las realidades de los países que te pueden llevar al homicidio. Por ejemplo, el tema del lavado de dinero. Hay algunos temas que no necesariamente, insisto, son violentos para que sean relacionados. Entonces yo agregaría de crímenes violentos y no violentos, o dejaría de delitos para dejarlo más amplio, como sea la redacción más simple. Gracias por su comentario, tomamos nota. Señor Polanco, por favor. Pienso que para evitar todo esto valdría la pena eliminar lo que está entre paréntesis y quedaría abierto. Gracias. Roberto, por favor. Perdón por estar en desacuerdo, pero creo que sí sería importante para los países darles una guía. Creo que sí sería relevante poner un ejemplo entre paréntesis, porque ayuda justamente a quienes no tengan esta noción tan clara y establecida. Puede ser que sí sea relevante. Tal vez para los que estamos inmersos en este tema sea muy obvio lo que está entre paréntesis, pero tal vez para los países pueda ser un buen elemento. Sería mi consideración. Excelente, agradecemos todas las observaciones sobre este punto. Y si están de acuerdo, podemos pasar al siguiente. 6.8. Recolectar, mantener y publicar de manera periódica datos de alta calidad sobre personas desaparecidas, incluyendo un acumulado total y datos desagregados por sexo, edad legal, edad de la víctima, ciudadanía, nacionalidad y contexto situacional, entre otras variables de desagregación, así como los resultados de investigaciones sobre fosas comunes, y que estos se tengan en cuenta durante los procesos de verificación de los datos sobre homicidio intencional. Señor Polanco, por favor. Creo que en este punto sería también importante mencionar la necesidad de la búsqueda de esas personas desaparecidas. O sea, no solo dejarlo abierto al hecho de que haya personas desaparecidas, sino a que se sepa qué fue lo que pasó. Gracias, señor Polanco. Disculpa que me salté, por favor. Yo agregaría también lo de fosas comunes, porque en el tema de desaparecidos hay un problema relacionado con la sistematización e información de los cuerpos que a veces se depositan en fosas comunes. Así como agregaría también la implementación de bancos de ADN para los cuerpos localizados y no identificados. Gracias por sus observaciones, por favor. Sí, dos cuestiones formales y una de fondo. Las cuestiones formales son que nos parece que edad legal es redundante, podría ser solo edad, y de la misma manera ciudadanía y nacionalidad podría ser solo una de ellas en vez de las dos. Y la cuestión de fondo es que además de las personas desaparecidas, sería importante incluir categorías residuales, por ejemplo, de muertes por causa externa de intención desconocida dentro de la nomenclatura de la CID de la salud. Y en el caso del sistema de justicia criminal también hay categorías como muertes a esclarecer, etc. Entonces, no solo el tema de las personas desaparecidas, que es muy importante, sino otras categorías residuales que puedan contener homicidios, particularmente muertes por causa externa de intención desconocida y muertes a esclarecer. Gracias. Entendemos que el tema de ciudadanía y nacionalidad se refiere a si es extranjero o nacional. Tengo a la CIM. Sí, solo para apoyar la idea de la incorporación de bases de datos genéticos, que es como fundamental en todo el tema de reconocimiento de desaparecidos. Gracias por su comentario, por favor. Perdón, una cosa que olvidé es el tema de extraviados. A veces la recolección de información sobre el tema de personas extraviadas y desaparecidas es muy vaga. Para los que no conocen la diferencia, los extraviados son las personas que son localizadas y que no pueden referir su propia identidad, que pueden estar incluidos dentro de las bases de desaparecidos y por lo tanto a veces no se cruzan. También hay otro aspecto que debería de incorporarse de alguna manera, que son la base de personas detenidas,
¿Por qué? Porque a veces las personas que se encuentran en condición de desaparecidas en alguna base, en realidad se encuentran legalmente detenidas. Entonces, eso para tenerlo ahí. Excelente, gracias por ese comentario. Roberto, por favor. Gracias. En este punto yo sí pediría que se reconsidere. Es relevante tener las categorías de desagregación tanto de ciudadanía como de nacionalidad para el diseño de políticas públicas. Justamente la categoría de ciudadanía se refiere a si es, digamos, de acuerdo a la clasificación, si es un nacional o es extranjero, y la parte de ciudadanía, bueno, es en caso de que sea relevante para el desarrollo de políticas. Lo mismo con la edad y la edad legal. La diferenciación es para, digamos, no en todos los países la edad legal es la misma. Entonces, si tenemos la desagregación de si es menor o es adulto, es relevante para el desarrollo de políticas. Yo sé que lo podemos tener con la otra categoría, la de edad, pero la categoría de edad, de acuerdo a la clasificación, agrupa las edades de 0 a 14, de 15 a 29, de 30 a 44. Si se utiliza la clasificación, esta agrupación en rangos de edad no te permite establecer claramente si la víctima es, o el agresor, cualquiera de los dos, es menor o es adulto. Porque puede ser que el agresor, por ejemplo, digamos, tiene 16 años, en algún país puede que ya sea considerado un adulto, en otros países puede que no, y los dos entrarían en la misma agrupación de edad, que es de 15 a 29 años. Entonces es importante tener por separado la edad legal y la edad tanto de víctimas como de agresores. Gracias por... Respondiendo un poco, si tenemos la edad en años, podemos saber perfectamente en cada país si es mayor o menor. De la misma manera, si tenemos la nacionalidad, pues sabremos si es ciudadano o no. Y esto es una lista, es una sugerencia. Entonces, si entramos en esos detalles, creo que estamos complicando el documento innecesariamente, porque una información se puede obtener de la otra. Gracias por ambas observaciones, las vamos a tomar en cuenta. Podemos seguir avanzando en el siguiente párrafo, 6.9. Diseñar y poner en funcionamiento sistemas de registro administrativo que generen información sobre los procesos de justicia penal que involucren casos de homicidio intencional, que capturen información sobre el hecho, las víctimas, los autores y las respectivas variables de desagregación según la clasificación de delitos con fines estadísticos, y los tiempos que toma atender cada etapa hasta la sentencia, de manera que se puedan generar estadísticas detalladas sobre la eficacia y eficiencia de los sistemas de justicia penal. ¿Alguna observación sobre este punto? Por favor. Un detalle, cuando dice diseñar y poner en funcionamiento, parece que está suponiendo que no existe esto de ninguna forma en ningún sitio. Entonces se podría poner fortalecer, diseñar o fortalecer, simplemente para dejar el espacio a mejorar los sistemas que ya existen. Es correcto, no dejar de lado eso. Gracias por esa observación. Señor Polanco. Yo sugiero que se ponga en alguna parte de este párrafo algo que tenga que ver con la temporalidad, porque puede ser que lleven registros, pero registros de hace años, y entonces no hay posibilidad de ir haciendo la comparación. Nuevamente pongo como ejemplo Guatemala. En Guatemala hay datos casi en tiempo real sobre hechos de violencia, pero datos que provienen del organismo judicial, los más actualizados tal vez tienen 4 o 5 años. Entonces es complicado ir haciendo esas comparaciones sobre si hay avance o no en la lucha contra la impunidad. Gracias, señor Polanco. Podemos utilizar el término de actualizado. Por favor. Sí, en efecto, para apoyar lo que dice es que efectivamente, Polanco, hay un problema relacionado con el generar tasas de justicia, y aquí es lo que se está buscando, generar una tasa de justicia, y puede ser sumamente complicado. Creo que aquí también, si vamos a hacer, hace rato lo decía justamente Ignacio, si vamos a hacer recomendaciones, tienen que ser recomendaciones que sean viables para las autoridades locales, y no sé qué tan viable puede ser esta. Gracias, Francisco. Excelente. Seguimos con el siguiente punto. El siguiente 6.10 no tiene ninguna observación. Saltamos al 6.11, que se refiere a monitorear y evaluar con base en metodologías rigurosas
las políticas y acciones diseñadas e implementadas para generar evidencia que pueda establecer la eficacia de los procesos de implementación, el alcance de los resultados y el impacto logrado. Por favor, Inés. Creo que le falta simplemente las políticas y acciones diseñadas para reducir homicidios, porque de la manera que está formulado parece que la política está generada para generar evidencia. ¿No? No tiene mucho sentido. Es correcto, gracias por la observación. ¿Alguna otra observación? Dile cartel arriba. Bueno, hemos terminado este eje, ¿verdad? Ya hemos terminado el eje 6, ahora pasaremos al eje 3. El eje 3 se refiere a las recomendaciones para la aplicación de la justicia, persecución, sanción y justicia restaurativa y reinserción. Y antes de continuar, pues creo que hemos tenido un ritmo bastante bueno, entonces sugeriría que mantengamos la misma velocidad. Punto 3.1, generar mayor y mejor conocimiento de las dinámicas, distribución espacial, perfiles de víctimas y victimarios, contexto situacional, mecanismos, patrones y tendencias del homicidio intencional. Para ello, resulta fundamental contar con múltiples fuentes y herramientas de recolección de información de alta calidad, sistemas de recolección, procesamiento y visualización de datos, desagregado local y territorialmente, al igual que capacidad analítica al interior de las instituciones policiales y de seguridad, salud y justicia, siendo lo ideal el uso de las herramientas informáticas y técnicas de georreferenciación. ¿Una observación sobre este punto? Por favor. Mi pregunta aquí es si esta cuestión no debería estar en la sección de informaciones, porque tenemos toda una sección sobre producción de datos y tenemos aquí un comentario sobre producción de datos específico en el tema del sistema de justicia criminal. No sé si no tendría más sentido colocarlo todo en el sector, la sección de datos. Gracias, lo vamos a analizar y vamos a considerarlo. Por favor, disculpa que me salté. De hecho, era precisamente en ese sentido que esta, me parece que es el fundamento de donde tenemos que partir para poder empezar a hacer todas las recomendaciones y toda la construcción de políticas de prevención. El segundo punto aquí yo es donde agregaría la preocupación que se tenía sobre el feminicidio, donde dice las tendencias del homicidio intencional, y ahí sí tal vez subrayaría lo del tema del feminicidio por la dificultad de la captación de los registros de ese delito. Y si ya nos vamos a poner exquisitos, aparte de la georreferenciación, yo agregaría un tema de la temporalidad, que sí tiene que ver, por ejemplo, para la definición de políticas públicas, no solo es importante saber dónde suceden los delitos, sino también los horarios en los que suceden los delitos. Y aquí puede ser de muchísima utilidad. Gracias por esa observación, también la vamos a analizar para tomarla en cuenta. Por favor. Muchas gracias. Coincido con Ignacio de que el 3.1 debe ir en la sección de información, y yo hace un momento les comentaba que en esa sección necesitábamos el para qué, y aquí hay un para qué. Es para generar análisis, mejor conocimiento de dinámicas. Entonces, creo que robustecería la sección de información. Gracias, señor Cuellar, por favor. Yo, bueno, si se acepta la sugerencia de mandarla para el otro apartado, para el otro rubro, creo que debería formularse así también de manera general, como está ahora. Si se quedaba en este apartado, yo lo incluiría, pero estaba viendo que en el 3.3 se plantea el desarrollar e impartir de manera continua conocimiento especializado y actualizado en técnicas de investigación criminal, particularmente dirigida al esclarecimiento del homicidio intencional. Mi sugerencia era incluir, ya sea acá o en otro lado, el tema de la capacitación para la recolección de pruebas científicas del delito, ¿verdad? Porque, no sé si en otros países, pero en el caso nuestro, probablemente en Guatemala y en Honduras, ¿verdad?, se privilegia el testigo al que se le otorga el criterio de oportunidad, ¿verdad? Y eso es fatal. Entonces,
Gracias, señor Cuellar. El punto al que usted hace referencia se encuentra ubicado también en el punto 3.3. Señor Polanco, por favor. Perdón, pero yo decía que había que puntualizar Muy bien. la investigación científica del delito, ¿verdad? Por el riesgo que se corre con el testigo al que le otorgan criterio de oportunidad. Excelente. Gracias por su comentario, señor Polanco. Si se toma la decisión de trasladarlo al punto 6, creo que debe de quedar claro que tiene que ver con el tema de justicia. Porque yo entiendo que este es muy específico sobre casos que se están tramitando ya ante tribunales, ante el organismo judicial. Entonces hay que especificar muy bien que no es en la materia que se estaba tratando en el tema 6, sino específicamente para el tema justicia. Gracias. United States. Yes, thank you, Chair. We just have a clarification question. We don't completely understand the term spatial distribution. Would this be referring to geographic distribution? And if so, could we use that word? Otherwise, we're open to an explanation for why the term spatial should be used. Thank you. Thank you, United States. El punto se refiere al espacio, lugar y tiempo, me indica la Secretaría. Esa es la aclaración. Señor Cuellar, no sé si gusta usted hacer otra intervención. ¿Podemos, alguna otra observación sobre este punto? Seguimos en el punto siguiente, 3.2. Adoptar medidas, procedimientos y mecanismos para promover la denuncia de delitos, particularmente delitos violentos, incluyendo el homicidio intencional, de manera segura y confidencial y a la autoridad competente. Sim, por favor. Gracias. Se lo digo aquí porque no lo veo más adelante, pero cuando se adoptan procedimientos y mecanismos para promover la denuncia, hay que garantizar mecanismos para proteger al denunciante. Y eso no sé si está reflejado más adelante, pero la protección de víctimas, testigos y demás sujetos procesales yo creo que es como un elemento fundamental, entonces está más adelante. Por ahí dicen que sí. Pero creo que debería ir amarrado, o sea, porque aquí estamos diciendo promovemos la denuncia, entonces después de promover la denuncia promovemos que los mecanismos de protección, sí, que no me lo maten, porque de nada me sirve, ¿no? El muerto ya está muerto y si el testigo está muerto, pues bueno. Gracias, Luz Patricia. Ese punto es importante, pero también se encuentra reflejado en el punto 2, así que ya lo hemos considerado y tomamos nota de sus observaciones. Señora Edma, por favor. Muchas gracias. Tengo un comentario. El principal desincentivo de las autoridades para que la víctima denuncie es que medimos incidencia delictiva con denuncias. Entonces, pues la autoridad no quiere que el agraviado o la víctima denuncie. Entonces, una buena medida para promover la denuncia es desvincular la medición de incidencia delictiva con las denuncias. Es solo un comentario. Agradecemos sus observaciones. El 3.3.3, perdón, Roberto. En este caso, si se toma a consideración esta recomendación, tal vez podríamos ir más allá y recomendar que sea a través de encuestas de victimización. ¿No? Dejar como como dejar claramente establecido el uso de información de victimización como complementaria a los registros. Yo preferiría que no se eliminara, sino que quedara de manera complementaria a ambas fuentes. Sí, claro, y la cifra oscura, la tasa del delito no denunciado. Agradecemos esta observación, Roberto, muy pertinente, y la tomaremos en cuenta para incluirla en el documento. Podemos seguir avanzando en los siguientes puntos. El punto 3.3, punto 3.4, 3.5, ¿no tiene ninguna observación? Por favor. Mi observación es relativa al 3.5 y al 3.6 y tiene que ver con la necesidad de priorización. Entonces, en el 3.5
además de aplicar medidas legales que agilicen, está bien, pero nosotros propondríamos que se priorizasen los procesos de homicidio en relación a otros crímenes. Y en el 3.6, todavía más importante, es que se adopten procesos que permitan la identificación, comprensión y desarticulación de pandillas, organizaciones, particularmente aquellos que causen un elevado número de víctimas fatales. En vez de aquellos involucrados en el tráfico ilícito de armas y mercado de drogas, que siempre estamos apuntando en la misma dirección, si lo que queremos es reducir el homicidio, tenemos que priorizar la captura, proceso y castigo de los grupos que generen un alto número de homicidios. Agradecemos la observación. Sin embargo, también creo que es importante resaltar que priorizar los procesos dentro del sistema judicial pues es independiente, ¿no? Entonces nosotros como gobiernos puede ser un poco difícil la sugerencia. Sin embargo, tomamos en cuenta la observación y la analizaremos en la discusión. Por favor. Si me permite, hay varias formas de priorizarla. Por ejemplo, la creación de juzgados especiales, como se hace ya para el tema de violencia contra la mujer, etcétera. Se pueden crear juzgados especiales y de todas maneras yo entiendo que las recomendaciones no son exclusivas para el Poder Ejecutivo. Son recomendaciones para el Estado que por tanto también podrían contemplar el Poder Judicial. Agradecemos sus observaciones. Veo a 6R. Gracias. En el punto 3.4 solicitamos si se puede incluir algo sobre la atención adecuada a los familiares de las víctimas o las víctimas mismas, porque allí se habla de una buena coordinación, pues hay que involucrar también a las víctimas mismas si están todavía con vida o las familiares de las víctimas, porque hablando antes de personas desaparecidas, también los familiares a veces tienen mucho que aportar y a veces se quedan muy fuera de los procesos de investigación de casos. Gracias por sus observaciones, tomamos en cuenta el 3.4 y 3.5. Ahora pasaré a leer el 3.6. Adoptar procesos y técnicas de investigación que permitan la identificación, la comprensión y la desarticulación de pandillas, organizaciones o redes delictivas, particularmente aquellos involucrados en el tráfico ilícito de armas y el mercado de drogas ilícitas, y la discusión focalizada y la disuasión focalizada de delincuentes de alta peligrosidad o con trayectorias delictivas prolíficas. ¿Alguna observación sobre este punto? Ya recibimos el comentario de Ignacio. Gracias por tus apreciaciones. Veo a FIP. Sí, yo insisto en ese punto sobre desnarcotizar un poquito la cosa y someterlo a las economías ilegales, que no solamente drogas y armas afectan a la región, de verdad. Gracias por esa observación, la incluiremos. ¿Alguna otra observación sobre este punto? Señor Cuellar. Lo mío es observación, hay que tener cuidado con las políticas de mano dura, ¿verdad? Las leyes antimaras. O sea, es plantearlo, sobre todo al final del enunciado. Gracias por su comentario. Señor Polanco. A mí lo que me da duda es en tema de redacción a partir de lo rojo que dice y la disuasión. ¿Será y la disuasión o para la disuasión? Es la duda que yo tengo porque, no sé, no me queda clara esa redacción. Gracias por su observación. No sé si FIP desea hacer algún otro comentario. ¿O 6R? No, perdón, veo a Marisabel. Gracias, sí. No, es que me preocupa un poco a mí el tema de la definición de pandillas, que no es lo mismo que maras. Entonces, la pandilla es el paso inmediatamente anterior a volverse un grupo delincuencial o una mara. Entonces, si lo ponemos así como pandilla, sin la definición de pandilla, estamos ya de una vez criminalizando todos los jóvenes que hacen parte de un grupo que todavía están dentro de una definición de pandilla, que pueden haber cometido unos delitos menores, pero no es al interior de esos grupos, pero no están todavía dentro de la delincuencia causándole mal a todo el mundo.
Entonces, ojo con eso, porque no es lo mismo una pandilla que una mara o que un grupo delincuencial. Entonces hay que mirarlo con mucho cuidado porque si no podemos caer en la de acabar con todos los grupos de muchachos que estén allí en el borderline y que podemos rescatar. Gracias por sus comentarios. Karen? Thank you. I just want to chime in on that. I think it's a really important point. We should not be just equating gang membership with violence. And we at Cure Violence are very careful about this. Not everybody who's a gang member perpetrates violence, and we don't want to stigmatize them for that. Of course, there are other issues about being members of gangs necessarily, but for purposes of this paper, I think we need to be careful. Excellent, thank you. ¿Podemos seguir en el siguiente punto? Punto 3.7. Adoptar medidas institucionales, financieras, administrativas y de recursos humanos que permitan mejorar y fortalecer el control en las prisiones, instituciones penitenciarias, centros de reclusión y otros lugares utilizados para la privación de la libertad para reducir los niveles de homicidio intencional al interior de las mismas y evitar la planificación de homicidios o de otros delitos que pudieran resultar en la muerte intencional o lesiones graves de personas no recluidas. Veo a CICR y luego María Isabel. Gracias. Solo para hacer el mismo comentario que hice esta mañana sobre el objetivo 11, sobre la gestión y no el control de prisiones o lugares penitenciarios. Gracias por esa observación. Vamos a homologar el concepto. Y en el mismo tema del control, o sea, estaría la parte no solamente de gestión, sino también pensar en el bienestar, la capacitación y la transformación del individuo en la cárcel, que creo que tiene que ser importante relevar allí. Esa buena gestión, sí. Gracias por sus observaciones. ¿Roberto? Sí, no recuerdo en este momento cómo quedó la redacción de este principio al inicio de la discusión, pero recuerdo que, bueno, más bien, en la versión que teníamos, en la parte de principios se habla únicamente de los homicidios que son orquestados desde las prisiones, y en este se está hablando también de los que ocurren al interior. Entonces tal vez sería bueno homologarlo y en la parte de principios poner también los homicidios que se cometen al interior. Gracias por su observación. Vamos a verificar. United States, you had your... Okay. Veo al señor Cuellar. Desde mi perspectiva sería importante incluir ahí, especificando el combate a la corrupción y a los privilegios dentro de los penales. Porque eso permite planificar, ordenar delitos fuera de los penales y dentro también. Gracias, señor Cuellar. Tomamos nota de su observación. ¿Veo alguna? No. Señor Cuellar, no. Si gustan, podemos pasar al siguiente punto, al punto 3.8, promover enfoques de justicia restaurativa que faciliten la reconstrucción del tejido social a través de iniciativas de reparación a las víctimas y programas de reinserción y habilitación dirigidos a los victimarios. Señor Polanco. Yo no sé si cabrá aquí, pero creo que como estamos en el tema de justicia, sí habría que dejar claro que esa rehabilitación para el victimario tendría que ser posteriormente a que haya sufrido algún castigo por el daño que causó. Creo yo que para la víctima, para la misma comunidad también, pensar nada más en la rehabilitación, reinserción, etcétera, del victimario sin castigo, podría ser algo que generaría algún tipo de molestia. Entonces yo creo que no debe ser nada más así, sino después de que se haya aplicado la justicia. Gracias por su observación. Pasamos al siguiente punto, 3.9. Diseñar e implementar programas de reinserción, rehabilitación
y prevención de la reincidencia, basados en la evidencia, que disminuyan las probabilidades de que los privados de libertad repitan conductas delictivas y cometan delitos de mayor gravedad, incluyendo homicidios intencionales. ¿Alguna observación sobre este punto? Por favor. Sí, nuevamente solo quería destacar que nos parece bastante importante mencionar el tema de oportunidad de trabajo y capacitación profesional ahí, que había mencionado al principio. Correcto, esto lo hemos tomado en cuenta al inicio. Gracias, por favor. Y solo decir que el punto anterior ya hablaba de rehabilitación de los victimarios y este punto lo vuelve a recoger, entonces sería preferible integrarlos en un punto solo. Gracias de nuevo por este comentario, lo tomaremos en cuenta. Bueno, con esto hemos finalizado el tercer eje. Ya hemos completado el primer eje, el sexto, el tercero. Ahora tomaremos el segundo, si gustan. El segundo se refiere a recomendaciones para la protección de grupos en situación de vulnerabilidad. Voy a proceder a leer el primer párrafo que tiene observaciones al inicio y al final del mismo. 2.1. Generar, mejorar o fortalecer, según el caso, las capacidades para identificar, definir y describir a los grupos y subgrupos poblacionales en situación de vulnerabilidad o riesgo de convertirse en víctimas de homicidio intencional. Entre esos grupos y subgrupos poblacionales, considerar los siguientes: personas en riesgo por la profesión, actividad que realizan, incluyendo periodistas, defensores de derechos humanos y defensores del medio ambiente, líderes sociales, candidatos políticos, entre otros, personas en riesgo por su estatus migratorio, personas en riesgo por quienes son o lo que representan, incluyendo mujeres, niños, niñas y adolescentes, jóvenes, minorías étnicas y comunidad LGBTI, entre otros, personas amenazadas, incluyendo pandilleros que están intentando dejar la pandilla o expandilleros y sus familiares, entre otros, víctimas de otros tipos de violencias, funcionarios públicos, particularmente el sistema de justicia penal, incluyendo policías, fiscales, jueces y funcionarios penitenciarios, testigos e informantes. Queda abierto para comentarios. María Isabel, por favor. Yo pensaba allí que también deberíamos agregar no solamente convertirse en víctimas o en victimarios por el tema de venganzas o retaliación, porque estas personas que son amenazadas o que son de alguna forma pueden también por convertirse en victimarios en el tema de pandillaje o en el tema de tomar la justicia por su propia mano, que no debiera pasar, pero sucede infortunadamente. Gracias por sus observaciones. ¿Algún otro comentario sobre este punto? Tomamos nota del mismo, lo incluiremos en el análisis. Paso al punto 2.2, es un nuevo párrafo. Brindar o fortalecer los servicios según corresponda de protección y asistencia integral a víctimas y testigos de intentos de homicidio intencional y sus familias, y a las familias y testigos de homicidios intencionales consumados. De acuerdo con la sugerencia de Luz Patricia, podemos incluir en este punto a los denunciantes. Podemos incluir a las personas que denuncian, podemos incluirlo en este punto para tener congruencia con su comentario. Veo a 6R. Solo para solicitar que se añade las personas, los familiares que no saben dónde están sus familiares, porque pueden ser también víctimas de homicidio intencional, pero quedan sin saberlo. Entonces, si sea manera de añadir eso junto con los demás mencionados. Gracias por su observación. El orden que tomé nota es María Isabel, Benjamín y luego... Gracias. No, María Isabel. Perfecto. Señor Benjamín, gracias. No, yo en la misma línea agregaría las víctimas del delito de extorsión. Porque el no pago de la extorsión significa
la posibilidad real, cierta, del homicidio. Es correcto, gracias por su observación. Por favor. Si nosotros proponemos la agregación aquí de personas amenazadas de muerte. Excelente, gracias por el comentario. Sim, por favor. Yo hablé de otros sujetos procesales que por ahí suena raro, pero es como se llama una ley en la que participé en su redacción en mi país, en uno de mis países, que es la venezolana, porque encontrábamos que, por ejemplo, peritos en casos determinados corren riesgos. El fiscal que está investigando casos corre riesgo, dependiendo sobre todo cuando estamos hablando de crímenes organizados, de homicidios en temas de crímenes organizados. Hay unos sujetos procesales que corren riesgos y por eso lo comentaba, para incorporar como la protección del proceso que pasa por proteger a todos los que participen allí, ¿no? Excelente, gracias. También vamos a incluir este comentario. ¿Alguna otra observación? Señor Cuellar, veo su cartel. ¿No? Perfecto. ¿Podemos seguir al siguiente punto? 2.2. Brindar o fortalecer los servicios según corresponda de protección. Este punto ya lo leí. Disculpas. Excelente. 2.3 no tiene ninguna observación. El 2.4, elaborar y adoptar protocolos integrales de asistencia y protección a personas de grupos o subgrupos en situación de vulnerabilidad o riesgo. ¿Alguna observación sobre este punto? Ignacio, por favor. Solo intentar integrar el 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Hay muchísima redundancia y se podría hacer una cosa más sintética. Excelente, gracias por esa observación. Lo vamos a tomar en cuenta, por supuesto. Igual pasaré a leer el 2.4. Pero el 2.4 lo hemos leído, el 2.5 lo voy a leer de igual manera. Elaborar y adoptar protocolos integrales de atención a emergencias tipo 911, incluidos los sistemas de llamadas a servicios de atención inmediata y sistemas de videovigilancia en lugares públicos. Señor Polanco, por favor. No sé si quepa lo de 911, porque entiendo que eso es en Estados Unidos y algunos pocos países, pero en otros países es otro número. Pero allí dice. Dice tipo 911. Pues no sé si hay alguna otra, por si en algún lugar no supieran también, ¿verdad? Tipos líneas de emergencia. Por ejemplo. Ahí dice también de atención a emergencia y tipo 911. Gracias, señor Polanco. De hecho, sí hay una iniciativa en el marco de la Organización de Estados Americanos de homologar el tipo 911 y de promoverlo en otros estados. Entonces, pues sí hay una iniciativa y esto se refiere al tipo 911, no específicamente. Pero tomamos en cuenta su observación. La SIM, por favor. Sí, yo aquí en algún momento tenemos que decir que estos protocolos integrales de atención deberían ser lo suficientemente integrales para que las personas con capacidades diferenciadas puedan acceder. Porque, por ejemplo, lo que nos pasa con el tema de violencia de género es que las líneas 911 no son para sordas, ¿no? Una víctima que es sorda, un testigo testigo para no irritar a mi colega. Yo creo que es bien importante como en algún momento incorporar que todos los protocolos que se diseñan incorporen medidas que atiendan a las diferentes necesidades de quienes pudieran ser víctimas o testigos de estos casos, ¿no? Que ha sido también el comité de personas el comité de personas contra todas las formas de discriminación de las personas con discapacidad, ha sido una solicitud que también ha venido haciendo. Gracias, Luz Patricia, por su comentario. Por favor. Yo le agregaría un elemento, porque, por ejemplo, en México se acaba de implementar una línea de atención única 911, siguiendo el modelo norteamericano. El problema es que tú tienes el teléfono, pero llamas y no hay quien vaya. O sea, ¿de qué te sirve tener un número de atención y de emergencia si no tienen los policías, las patrullas, la gasolina, o sea, las fuerzas policiales que respondan? Entonces creo que eso, y en México lo están lanzando y constantemente lo presumen como si fuera un gran logro, y para mí lo que exhibe realmente es una pobreza del entendimiento de
de las necesidades de responder a lo que los ciudadanos vivimos. Entonces ahí hay que agregar un componente que es las fuerzas de respuesta a las necesidades del ciudadano, porque si no, ya echamos a andar el 911, hablas y ahí se queda la llamada, ¿no? Gracias por esta propuesta, también la consideraremos. Sí, Sim ha solicitado la palabra nuevamente. Sí, es que yo diría que precisamente sí, servicios de atención y respuesta inmediata. Hay otros ejemplos, por ejemplo, Chile tiene el botón del pánico y entonces no viene la policía, pero viene el vecino o viene la persona que está más cerca. Y entonces, mientras que llega la policía, si es que llega, pero digamos puede facilitar. O sea, en todo caso es para generar procesos de respuesta inmediata frente a la amenaza inminente, ¿no? Gracias por todas las observaciones. Si gustan, pasamos al siguiente punto. 2.6. Adoptar medidas efectivas de protección, incluyendo físicas y de identidad, asistencia integral, incluyendo alojamiento seguro, manutención y apoyo psicosocial, entre otros servicios, dirigidos a mujeres que hubieran sido víctimas de violencia o se encuentren en situación de riesgo, incluyendo a sus hijos e hijas, así como a personas de grupos o subgrupos en situación de vulnerabilidad o riesgo. Asimismo, establecer los procedimientos y mecanismos de coordinación interinstitucionales necesarios para brindarlas. ¿Alguna observación? ¿Sim? Sí, creo que sería más fácil si decimos adoptar medidas efectivas de valoración de riesgo y protección, y entonces quitamos todos los otros riesgos que hay por ahí. Porque la idea es que la medida se dicte una vez que se evaluó el riesgo y se determinó qué tan grave o no, o cuáles son los niveles de riesgo en que está corriendo la persona. Entonces creo que lo ideal es que se valore el riesgo y después se dicten las medidas de protección acorde al riesgo, ¿no? Gracias por sus observaciones, muy pertinentes, las tomaremos en cuenta. ¿Alguna otra observación? Y con este último comentario hemos cerrado el segundo eje. Vamos bien. Ahora pasaremos al cuarto eje, si están de acuerdo. Este es un punto muy importante que se refiere a las recomendaciones para la participación de la sociedad civil. El punto 4.1 se refiere a generar espacios y mecanismos propicios a nivel nacional y subnacional, incluyendo ciudades y zonas urbanas, para la participación de la sociedad civil, otros actores no gubernamentales y el sector privado, a fin de que los mismos puedan enriquecer el diagnóstico, la discusión y el diseño de las políticas y acciones, acompañar en su implementación, involucrarse en la etapa de monitoreo, evaluación y retroalimentación y acceder a los datos oficiales sobre homicidio intencional. Veo a Ignacio y después a Francisco. Sí, una cuestión formal y otra de fondo. La cuestión formal es que nos parece que ciudades y zonas urbanas, que es una formulación que se repite en varios puntos del documento, es bastante redundante, que sería mejor escoger un término. Y la cuestión de fondo es la siguiente. En ese punto 4.1, el papel de la sociedad civil está limitado a acompañar a lo que hace el Estado. Entonces mejora el diagnóstico, acompaña la implementación, pero nosotros tenemos en la región programas que son desarrollados por la sociedad civil. Entonces cabría añadir, incentivar programas también desarrollados a partir de la sociedad civil. Tenemos las Madres de Catuche, tenemos varios programas de prevención de homicidio que son hechos por la propia sociedad civil. Es correcto, muchas gracias por ese comentario. Francisco. Yo me sumo a este comentario porque precisamente la sociedad civil ha generado desde protocolos, mecanismos que sin ellos no tendríamos en los países algunas cosas, ¿no? Y entonces ahí yo agregaría dos cosas. Uno es garantizar la independencia de la actuación de la sociedad civil como la protección, porque también si nosotros pensamos, es muy fácil pensar en términos de trabajo de gabinete, pero cuando vemos a los colectivos de víctimas que se involucran en el tema de desaparecidos, se exponen de una manera impresionante, o sea, exponen su seguridad física, su vida. Entonces sí habría que garantizarles un mínimo de protección y luego la independencia de que hablen, porque también les damos un espacio para que hablen, pero puedes hablar solo de estas cosas
en el momento en que yo te digo y cómo yo te digo. O sea, sí hay que garantizar el segundo punto, que puede ser hasta la crítica, y una crítica incómoda. Gracias por esas observaciones. Y es importante que la política pública tome en cuenta los programas que elabora y implementa la sociedad civil. Entonces es un punto muy importante. Gracias. Veo la CIM, después Roberto y María Isabel. No, pura formalidad, solo que es recomendaciones para la sociedad civil el título, pero después hablamos de otros actores no gubernamentales y del sector privado. Yo creo que el título lo podríamos ampliar para que quepa todo si estamos incorporando otros actores allí. Podríamos decir sociedad civil y otros actores. Gracias, delegado. Roberto, por favor. Y en ese mismo sentido, no únicamente hay iniciativas promovidas por parte de la sociedad civil, también del sector privado, que también sería importante reconocer o promover. Por ejemplo, las empresas que forman parte del Pacto Mundial, del Global Compact, tienen una iniciativa que es Business for Peace, en donde lo que hacen es precisamente proteger sus cadenas productivas a través de fortalecimiento de capacidades comunitarias, a través de brindar mayor seguridad para temas de transporte, incluso fomentar el desarrollo de todos los eslabones de su cadena. Entonces, si se va a reconocer a la sociedad civil y estamos involucrando a otros actores en esta sección, creo que también habría que reconocer lo que realiza el sector privado. Puede que sea menor, pero también es relevante. Gracias por sus observaciones. Está ubicado en el 4.1, lo que usted hace referencia, así que también lo hemos tomado en cuenta. Marisol, por favor. Sí, en la misma orden de ideas, la academia, los institutos de investigación, etcétera, etcétera, también son parte fundamental en todo este proceso. Entonces yo sí recomendaría que se ampliara el título, recomendaciones para participación de la sociedad civil, la academia, la empresa privada, etcétera, etcétera. Otros actores. Gracias. Desde los documentos que se aprueban desde la OEA se hace referencia a sociedad civil en general, porque si también se detalla a todos, se puede excluir en algún punto. Entonces, la invitación sería dejarlo de manera general para que incluya a todos los miembros de sociedad civil. Pero gracias por su observación. Veo a Roberto, United States y después Perú. United States. Yes, thank you, Chair. If we are going to be expanding the list, we think one other actor that's important to mention is the media, of course, an important component that should be brought into the process. So we would suggest, after saying other non-governmental actors, comma, including the media and the private sector. We think that would enrich the list of relevant actors, and worth mentioning the media specifically. Thank you, United States. Perú. Gracias, presidente. Buenas tardes con todos. Una sugerencia, presidente, de acuerdo a lo que usted mismo manifestó, podríamos enmarcar este título en línea con lo que hacemos generalmente acá en la organización, mencionar a la sociedad civil y otros actores sociales, ¿no? Gracias. Gracias, delegado. Tomaremos en cuenta esa observación para que sea, para homologar el término. Seguimos el punto 4.2. Incentivar la suscripción de acuerdos entre gobiernos locales y actores no gubernamentales para la prevención y reducción de delitos violentos, incluyendo el homicidio intencional, en un determinado plazo de tiempo con metas realistas, razonables y alcanzables, conforme a la identificación de zonas de riesgo, zonas calientes. Una observación. María Isabel, por favor. Sí, es que no es lo mismo acuerdos a trabajo en conjunto. Hay, como dice, del dicho al hecho hay un largo trecho. El cuento no es llegar al acuerdo, sino efectivamente para lograr esto hay que trabajar todos en conjunto. Y eso no es labor de uno solo, sino de todos los actores que están alrededor de esto. Gracias por su observación, la tomaremos en cuenta. ¿Alguna otra observación sobre este punto? Procedemos al siguiente.
4.2. No, 3. No, perdón, 4.3. 4.3. Promover la conformación de comités municipales comunitarios de seguridad con la participación activa de miembros de la comunidad, incluyendo líderes comunitarios, organizaciones no gubernamentales, empresarios y sector académico, donde se discutan, monitoreen y propongan políticas y acciones para la prevención y reducción del delito, incluyendo el homicidio intencional, manteniendo un canal abierto de comunicación e interacción con las autoridades locales, departamentales, provinciales, estaduales y federales nacionales en el marco del Estado de Derecho. Señor Polanco. Yo creo que en la lectura rápida que les di ahorita no encontré la palabra prevención ahí. Y yo creo que valdría la pena incorporar la palabra prevención para que esos grupos locales de seguridad no se van a convertir como... Sí, dice prevención. ¿Sí? Sí, acciones para la prevención. Perdón, entonces. Francisco, por favor, después Ignacio. Perdón si vuelvo a insistir sobre este tema, pero a mí me preocupa un poquito. En México sobran los comités ciudadanos de participación social. Ahorita hay un modelo que son las mesas de seguridad y en muchos casos son funcionales, son activos y logran tener algún tipo de beneficio, pero en otras ocasiones son el espacio para validar la falta de acción de un gobierno, es decir, se vuelven el elemento testimonial que dice, pues como están aquí los empresarios, como está aquí la sociedad civil, como está aquí la academia, entonces sí estamos haciendo cosas, pero en realidad no están haciendo nada. Entonces, no sé de qué manera se pueda redactar, porque justamente Ignacio me lo hacía notar, es difícil redactarlo en un documento que es una propuesta nacional, pero sí hay que hablar de una sociedad civil independiente, sí hay que hablar de una posibilidad de garantizar la opinión independiente. Ignacio, gracias por el comentario. Ignacio, por favor. Sí, yo pido disculpas, el comentario es relativo al punto 4.2 que se me pasó antes. Parece que la persona que elaboró el punto 4.2 no le tiene mucha fe a la palabra realista, porque puso meta realista y no estaba muy convencida, dijo irrazonable, y como tampoco estaba muy convencida, dijo y alcanzable. Entonces, como enemigo del barroquismo, sugiero que se ponga solo realista y que aliviemos un poco el texto. Es correcto, gracias por... Son las metas SMART, ¿verdad? SMART Goals. Por favor, señor Cuellar. Solo es una pregunta, y si depende de la respuesta, hago la sugerencia. ¿Se va a homogeneizar el 4.1 con el 4.3 en lo relativo a sociedad civil y otros actores? Pregunto. Porque a mí sería importante incluir iglesias en comunidades escolares, si se hiciera. Claro, se podría considerar juntarlo, unirlo. Muy bien, gracias por ese comentario también, señor Cuellar. No sé si Ignacio tiene alguna otra observación. Excelente. Y con estos comentarios cerramos el cuarto eje. Y si me permiten, podemos avanzar hacia el quinto y último eje de nuestras discusiones. Dado que hemos avanzado bastante bien en esta sesión, por favor, Cure Violence. Thank you. Sorry about that. I missed the opportunity on 4.2. In the English version of it, the way it reads, it implies, at least to me, that NGOs need to get permission from local governments in order to do work in this area. And I would feel much better if instead we encouraged local governments to collaborate with and support civil society in this work. So, like, reverse it a little bit and don't make it something that gives the impression that the local governments control what civil society does in this space. Thank you, Karen.
Si están de acuerdo, podemos avanzar a la quinta recomendación, al quinto eje, y al finalizar el quinto eje podemos hacer un receso para el café y después regresar y tener las observaciones finales de esta interesante discusión. Sobre el quinto eje, recomendaciones para la colaboración y coordinación. No leer todo el párrafo. ¿Tiene alguna observación, Elena? Yo tengo una observación que no sé dónde ponerla, pero que tiene que ver con las capacidades de las instituciones del Estado para poder ejecutar todo esto. Y creo que es anterior a la colaboración y la cooperación y coordinación. Necesitamos primero tener instituciones que funcionen y después ya plantear cómo las podemos coordinar. Para dar un ejemplo, estoy pensando en las policías locales, por ejemplo. Estoy pensando en las autoridades municipales que tienen que hacer trabajo de prevención cuando no tienen con qué hacerlo, o sea, las habilidades para la detección de riesgos, para el diagnóstico. Entonces, a mí me parece un eje muy relevante y no sé si va en este punto. O sea, como un foco de atención y una recomendación me parece fundamental es cómo sí se generan estas capacidades en el Estado. Mi sugerencia es que puede ir aquí. Muchas gracias por su observación. Es muy importante. La Secretaría sugiere que podría incluirse un nuevo punto como un principio al inicio del documento, como la importancia del fortalecimiento institucional, que es transversal, ¿verdad? Si están de acuerdo, paso a leer el 5.1. O bueno, no es necesario leerlo completo porque solamente tiene un comentario de incluir a la academia dentro de sociedad civil y sector privado y academia. Podemos tomar en cuenta esa observación. El siguiente punto, el 5.2. Bueno, Roberto, por favor. Perdón, rápido, únicamente, digo, ya lo había mencionado antes, pero solo para que aplique para todo el documento, cuando se usa la palabra reinsertion también, preferiblemente que sea reintegration. Al final, en la última oración, en la versión en inglés, viene, digamos, en español sí reinserción, pero en inglés reinsertion podría ser un término un poco más adecuado. Y social reintegration en este caso. Gracias, Roberto, por este comentario. Pasamos al 5.2. Difundir e implementar la cooperación jurídica internacional para prevenir y combatir los delitos transnacionales. Solo es el plural que se agrega a la oración. Pasamos el 5.3. Perdón, Ignacio, disculpa. Sí, teníamos un comentario sobre el 5.2. En primer lugar, que la cooperación no tendría que ser solo jurídica, porque podría ser policial, por ejemplo, que es muy importante. Entonces, o le quitamos jurídica o lo complementamos con otros tipos de técnica, etc. Y el otro punto que es que queríamos focalizar en el homicidio. Entonces, difundir e implementar la cooperación internacional o la cooperación técnica internacional para prevenir y combatir el homicidio o delitos que puedan resultar en homicidio, en vez de delito transnacional de manera general. Gracias por esta observación. La tomaremos en cuenta. El 5.3 no tiene ninguna observación. Pasaremos al último punto, que es el 5.4, que es un nuevo párrafo. Promover espacios de interacción e intercambio entre los poderes legislativos para que se analicen conjuntamente los impactos sobre los niveles de homicidio intencional que pudieran traer aparejados cambios, reformas, propuestas legislativas, particularmente de carácter penal. Lacín, por favor. Gracias. Bueno, no es un tema de género, es un tema de derecho penal del enemigo. Yo creo que hacer la parte... A mí me parece muy importante que se haya previsto la participación del Poder Legislativo, ¿no? Porque definitivamente todo lo que supone prevención, sobre todo el homicidio, pasa por revisar las normas que tenemos. Pero si nosotros también estamos hablando de cambios de normas sociales, si estamos hablando de recolección de data y estadística, hay una cantidad de normas que se tienen que empezar
a replantear y que no tienen solo característica penal. O sea, normas que tienen que ver con temas de educación, normas que tienen que ver con temas de salud, normas que tienen que ver con cómo se aborda la data de estadística, cómo se le da el mandato a los organismos que recolectan estadística, cómo se genera el presupuesto en la ley de presupuesto. O sea, hay una cantidad de normas que están vinculadas con este tema que no son solo de carácter penal. Entonces, ponerlo particularmente penal, lo que nos habla es, y lo que pasa en nuestros países, es que se usa el derecho penal del enemigo para hacer campaña electoral. Y entonces pasamos de 30 años a 35, de 35 a 40, de 40 a cadena perpetua, etcétera, etcétera. Entonces creo que es que se resuelve quitando particularmente el carácter penal o señalando normas penales entre otras, para bajarle un poco el peso penal al asunto. Gracias por esa observación, nos parece muy oportuna. En lugar de incluir particularmente, podemos señalar incluyendo las de carácter penal o de carácter penal, entre otras, también. Tomaremos en cuenta la observación. Cure violence, please. Hi, I'd like to just jump in on this. I think it's a great observation. I would actually like to refer back to the multi-sectoral approach that we have in this plan. And instead of saying particularly anything, just say in line with the multi-sectoral approach embodied in this plan. Thank you. We will consider your comments. Los tomaremos en cuenta. Excelente. ¿Alguna otra observación sobre este punto? ¿No? Bueno, hemos llegado hemos concluido las discusiones sobre cada uno de los ejes. Hemos avanzado bastante bien. Queremos agradecerle cada una de las observaciones y la importancia y el interés que le han dado. Hemos tomado debida nota y ha sido una de grandes lecciones para nosotros como delegados de las misiones permanentes escuchar sus comentarios, y la Secretaría ha tomado nota de ellos. Si gustan, ahora pasaremos a un receso de unos 15 minutos y regresamos. Son las 4, regresamos a las 4:15. Tratemos de comenzar a las 4:15 para poder finalizar con las últimas observaciones finales de la discusión. Muchas gracias.